No hay emoción más difícil que manejar que esta. La que te deja inmóvil, la que te anula todas las posibilidades de avanzar, la que a veces te hace sentir tan pequeño y que puede cerrarte puertas. No tengas miedo cuando todo se ponga tan oscuro. Recuerda que en la oscuridad de la noche es cuando se ven las estrellas. Bienvenidas y bienvenidos a Luces y Sombras. El miedo es una de las emociones más básicas que tiene el ser humano. Se presenta cuando estamos en peligro o por la simple sospecha de que algo puede pasar, atentando contra nosotros o contra nuestra integridad. Es una señal de alarma, de advertencia que trata de cuidarnos. Nos alerta poniéndonos en expectativa tanto como para pelear o como para escapar. Lo importante es la supervivencia. Se la denomina también emoción primaria. Esto quiere decir que es una emoción que surge antes que cualquier pensamiento. Es espontánea. De hecho, esta emoción la compartimos con los animales. Es la parte instintiva. Se conoce una teoría acerca de los tres cerebros: el cerebro reptiliano, el límbico y el neocórtex. El cerebro actual que poseemos es una evolución que se ha ido creando en tres sistemas neuronales que regulan la adaptación conductual y fisiológica. Cada uno de estos cerebros ha ido apareciendo en forma evolutiva y secuencial uno sobre el otro. Esto quiere decir que serían relativamente independientes cada uno de estos cerebros y que se relacionan jerárquicamente entre sí, dependiendo de su antigüedad y lo importante de sus funciones, enfrentando la supervivencia. Cuando hablamos del cerebro reptiliano nos referimos a la parte más baja y más antigua del cerebro. Esta zona está relacionada con lo más básico y de supervivencia inmediata. Podemos decir que es una parte del sistema nervioso que se limita a ejecutar códigos genéticamente programados cuando la situación así lo amerita. En resumen, el cerebro reptiliano está en coordinación inmediata con el miedo, si nos encontramos en una situación de supervivencia. Muy bien, hasta acá la intro para entender de dónde viene el miedo. Ahora, para entender, ¿por qué el miedo nos puede paralizar? Como les decía, el miedo es el sistema de supervivencia. Ahora, el inconveniente es cuando surgen los miedos disfuncionales, o sea, cuando la emoción no cumple el fin correcto. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando aparece el miedo ante los hechos que no son peligrosos, pero que los anticipamos como hechos de supervivencia. Lejos está esta reacción de aportarnos un beneficio. De hecho, todo lo contrario, nos perjudica e impide que vivamos libremente. No solo nos pueden generar parálisis, me refiero a la parálisis actitudinal, sino que también ese miedo nos genera agobio, malestar, estrés, insomnio, ansiedad, caída de autoestima, inseguridad, desconfianza, vulnerabilidad y también culpabilidad. Muy bien, después de tener toda esta información acerca del miedo, de dónde viene, qué es, qué nos genera, pero parecería que hay algo más que estaría faltando saber: el cómo vencerlo. Aunque ya sabemos que no se puede hacer desaparecer por completo, ya que es algo instintivo nuestro interno y que está ahí para seguir brindándonos seguridad. La opción que podríamos usar es conocer y reconocer el miedo. Conocer que sí, hay una situación que nos está generando miedo, pero que trajo algo aparejado extra. Ya conocemos la situación por la que nos hace pasar el miedo y cómo nos hace sentir. Ahora hay que reconocerlo. Y con reconocerlo me refiero a conocerlo de nuevo, pero ya desde otra perspectiva, quitándole quizás un valor extra que le dimos a la situación, la veracidad de esto que nos está ocurriendo, y lo más importante es aceptar que tenemos miedo. Aceptar que solo nosotros podemos modificar esta situación. Dentro nuestro sí está la posibilidad, la fuerza optimista, la voluntad de cambio y el razonamiento lógico que nos ayuda a separar las situaciones ilógicas de las lógicas. Pero lo más importante es darte cuenta
y que aceptes que si solo no podés, busques ayuda, porque sumergido en el miedo no se puede ser feliz. Roberto Levi describe en su libro llamado La sabiduría de las emociones, él nos dice que el miedo es la sensación de angustia que se produce ante una percepción de una amenaza, pero que no existe algo en sí que sea una amenaza, sino que es para alguien y depende de los recursos que ese alguien tenga para enfrentarla. Por eso algunas personas tienen miedo a algunas situaciones y otras no. Todo depende de las experiencias vividas y qué métodos fue desarrollando para superar ciertas situaciones de miedo. Por ello es importante que trabajes tu desarrollo personal para que sepas con qué herramientas contás para superar las situaciones que te generan ese miedo. Que no sea un impedimento para lograr lo que buscas en la vida. Y hay algo muy importante que quiero que escuches. Debes aprender que contás con vos mismo para superar las barreras e ir aprendiendo cada día más y empezar a confiar cada vez más en vos. Y no tengas miedo en pedir ayuda, porque ese otro te puede acompañar en tu camino a la salida del miedo. Y aquí termina el miedo, otra de las emociones más que hemos conocido. Pero en el próximo podcast vamos a estar hablando acerca de la sorpresa, una de las emociones más breves, repentinas y que desaparecen con la misma rapidez. Los espero en el próximo encuentro.